Ok, hola, hola, hola a todos, bienvenidos sean a mi panel. Mi nombre es Jesús Bautista, pero también me conocen aquí como Jesonite, lo que es si me encuentras en redes sociales y también en lo que es mi nombre, se puede decir de pluma, pues me conocen como Jeso. Hola a todos, aquí también los estoy viendo a través de Twitch. Les doy la bienvenida sobre todo aquí a este primer panel y agradecerles también a el equipo de Confur por ofrecerme este espacio, ¿no? Para poder ofrecerlo. Estoy muy contento, la verdad, de estar aquí con ustedes en este momentito y para aprovechar el tiempo, este panel nos va a tocar como quien dice, pues un buen ratito de estar en una plática acá chill, a gusto, padre. Y se va a tratar de dos cosas que creo que escucharon en el tema, ¿no? Que trata acerca de acá bien bien extremo, ¿no? Del mito a la verdad. Y luego viene por ahí una palabra importante, ¿no? Que es la que voy a estar trabajando aquí en el tema de hoy, ¿no? El concept art antropomorfo. Concept art antropomorfo, ¿no? Por eso estamos el día de hoy. Ok, muy bien, muchachos. Entonces, para introducciones, me tocó ver que también vamos a tener visitas también de personas que también están todavía familiarizándose con el género, ¿no? Entonces, para familiarizarnos un poquito de la idea es, yo soy actualmente un freelancer, soy un artista que se dedica precisamente al dibujo como una forma de vivir, pero le encontré mucho sabor después de que pasaron ya algunos años, estamos hablando de más de 20 años ya en el medio como artista, participando, compartiendo mis trabajos. He tenido un progreso y ese progreso es el que voy a mostrar de cómo yo quiero hacer parte el arte conceptual y cómo quiero hacer que esto se llegue a combinar con el género, porque yo le tengo pasión al género antropomorfo. Me ha ofrecido muchas opciones como artista y sobre todo eso tanto a mí como a alguien más, ¿no? Entonces, para familiarizarnos un poquito, este panel va a estar dividido en dos partes. La primera parte va a ser como que la parte más intensa, ¿no? En las que les voy a hablar sobre el concept art, ¿no? Esos temas que tal vez son como que muy preciados por la industria ahorita de los videojuegos, de los cómics y de la animación, ¿no? Entonces les voy a poner en perspectiva qué es el concept art para la industria y qué es el concept art que yo considero el concept art de corazón, ¿no? El concept art de casero, el que nosotros podemos hacer en casa y tiene mucho potencial y ese potencial es igual de fuerte que lo que encontraríamos allá afuera, ¿no? Entonces, por eso se llama del mito a la verdad y curiosamente esta conferencia se trata de eso, ¿no? De desmentir un poco acerca de qué significa el concept art y hacia dónde podemos hacerlo esto una realidad. Y la última parte, o una última parte, sino que no di la otra mitad de la conferencia, se va a tratar acerca de cómo yo participo y cuál es mi proyecto personal, cómo pienso hacer que todo esto sea posible, ¿no? Y hay como que un juego de palabras ahí porque tiene que ver con mi proyecto que ahorita que se llama Mythos o mitos, también lo puedo decir en español, y es sobre una serie de historias antológicas, ¿no? Inspiradas en la mitología de muchas regiones, y me da mi punto de vista hacia cómo yo quiero abordar, ¿no? Contar una historia y utilizar el arte conceptual como eso, ¿no? Entonces, para familiarizarnos un poquito más, aquí les tengo la presentación, ¿no? De decir, ¿quién eres tú? Jesús, qué padre y todo eso, pero tienes un rostro, nos podemos, eres de aquí, de este planeta, no se crean, ¿no? Es pura broma, ¿no? El detalle es, muchas de las personas que me han conocido conocen de mi trayecto y mi trayecto ha sido desde hace ya, como dije, 20, 25 años y he probado ciertas cosas como artista freelance y entre algunos de esos personajes han saltado, ¿no? Y resaltado ciertas cosas en mi vida, ¿no? Y como podrán encontrar, ahí nos encontramos con ciertas propuestas, historias, personajes que para algunos yo tengo, estoy muy contento de saber que ahora que estuve regresando hace apenas ya 3, 4 años de nuevo a trabajar como freelancer, me volvieron a dar un espacio, ¿no? De nuevo a ellos para recapitular otro episodio en mi vida, ¿no? Porque ustedes les estoy enseñando lo que en vivo está sucediendo. Esto es DeviantArt, ¿no? Entonces DeviantArt en su momento fue como que la mejor plataforma, sigue siendo en cierta manera una buena plataforma para enseñar todo tu portafolio y aquí pueden ver
toda la cronología. Sí, de hecho, Garu, así es Annie. Annie es una de mis personajes que ha sido con la que, de cierta manera, empecé a explorar el contar historias, ¿no? Y hablando de contar historias, por eso quiero hacer en vivo esto, ¿no? DeviantArt, y este es mi perfil, y cada cosa que ustedes puedan encontrar dentro de mi espacio, estamos en vivo y a todo color, y hasta ustedes mismos pueden estar visitando en este justo momento el contenido que estamos viendo en la presentación. Entonces, cabe remarcar que para meterme al concepto o concept art, que es un concepto un poquito más formalizado, tuve que empezar con la idea de yo como artista hacia dónde quería, cómo empecé. Entonces, sencillamente me puedo ir aquí a la galería y de la galería podemos ver todo. Si ustedes tienen tiempo, unos 10, 15, 20 minutos del tiempo, pueden ustedes acercarse. Incluso aquí les puedo dejar ya después la galería. Vamos a entrar aquí a Confuror, Twitch. Muy bien. Entonces aquí les puedo compartir a todos ustedes lo que estamos viendo en vivo, ¿no? Aquí está la galería. Y ustedes pueden estar revisando ya con calma todo el transcurso y la travesía, ¿no? Y volviendo al tema, ¿no? El decir como artista, el arte y pasar al arte conceptual. Entonces, la transición ha pasado desde propuestas que tenía sobre un cómic. Este cómic para mí fue muy importante en su momento y me ayudó a definir hacia dónde quería, hacia dónde quería llevar mi vida, ¿no? Entonces, se me hizo muy padre y una primer paso, ¿no? Para poder yo contar historias. Y estas historias pues, se desarrollaron de una manera que es como si fuera un formato de un cómic. Entonces, ese cómic tuvo un formato, ese cómic tuvo una vida muy corta, por cierto, y de hecho aprendí varias cosas de ese cómic. Sobre todo, el ya después me enseñó a tener la idea de hacia dónde es la dirección de lo que vivimos, qué queremos hacer y realmente cómo queremos contar nuestra historia. Entonces, Running Wild fue una etapa y hay algunos que están familiarizados con esa etapa de mi vida. Y cuenta una historia acerca de cómo es una historia de cómo a través de los ojos de un personaje como Annie, una chica de pueblo que llega a ciudad, nos da ese discurso, ¿no? Entonces nos llega a hablar sobre a través de su visión y de su experiencia qué es lo que ha sucedido. Este cómic fue en su momento corto, fue una experiencia muy ferviente, estuvo muy genial y sobre todo me ayudó a generar una idea sobre cómo contar ciertas historias y utilizar un formato, ¿no? Entonces, lamentablemente, mi vida en ese momento dio un giro diferente. Decidí en ese momento profesionalizarme como profesor, a dedicarme a ser profesor de arte y diseño gráfico, y a eso me dediqué durante 6 años. Entonces, es de como que espacio para algunos que ya conocían de como de ausencia, porque realmente hubo ausencia en cierta manera en mi trabajo, en las galerías, en actualizar. Fue un momento importante para mí para poder visualizarme como un maestro. Entonces, como maestro, hay ciertas cosas como diseño gráfico, porque de hecho soy un diseñador gráfico y estoy recibido como tal. Aprendí ciertas cosas de eso y le encontré la importancia de transmitir alguna enseñanza de valor a mis hijos. Yo les digo hijos, son mis alumnos, claro que sí. Ya tengo ya recibidos 4 o 5 generaciones en el Palmore. Yo de hecho soy de Chihuahua, muchachos, ahí por si, Chihuahua, México, aquí somos, ¿no? Entonces, ahí por si le meto un poquito acá el feeling de rancho, pues ya saben, ¿verdad? Pues aquí estamos. Bien, regresando, ¿no? Entonces, el diseño gráfico por profesión lo soy, pero por vocación lo tienen aquí, ¿no? Regresar a lo que es mi centro, y mi centro es los personajes, las historias, el género, el que me dio esa cierta voz, el que me dio la idea de que podía hacer una diferencia, ¿no? El género antropomorfo. Y en la escuela tenemos más pruebas de eso. La escuela me ofreció esos espacios para ofrecerle a mis hijos, mis alumnos, el que pudiéramos explorar más hacia eso, ¿no? Pero siempre tuve esa como que, esa sensación porque sucedió esto, ¿no? También en esos momentos
como artista freelancer me dediqué a trabajar con una agrupación que se llamaba Fusión Anime. También aquí, de hecho, Garu me pueda estar corroborando. Tuvimos una muy buena experiencia y fueron los espacios que abrimos hacia localmente, hacia abrir convenciones, ideas y sobre todo propuestas de artistas creativos y gente que quería de alguna manera tener un espacio como así con Furor, como lo que estamos teniendo hoy, para poder enseñar qué hacemos, ¿no? Entonces, esto junto con la escuela me dio a mí una idea sobre cómo darle un cauce hacia dónde queremos y hacia dónde queremos proyectar esto, ¿no? Porque al final de cuentas es confirmado, de hecho, ahí viene Garo, ¿verdad? Gracias. Sí, recuerden, la idea es que debe haber un propósito de lo que queremos hacer nosotros, independientemente si sea algo personal o algo profesional. Si podemos empatar todas esas cosas en un aspecto de nuestra vida, a veces es bueno ah, mm, que nos enfoquemos a algo que nos haga sentir felices, que nos ayude a retarnos y que al mismo tiempo nos ayude a darle a alguien más un aprendizaje, ¿no? Entonces, esa fue la experiencia. Y de ahí entre la escuela, de dar clases, 6 años, 7 años casi estuvo, en artes visuales. Tuve muchas buenas experiencias, pero siempre regresaba algo bien extraño y ahora sí iba la hora del reveal, ¿no? Así decir, oye, eso, pues muy chido y todo eso, ¿no? Pero, oye, el concept art, ¿no? Yo sí sé que es concept art y el concept art es un concepto, bueno, de hecho, es una definición de un tipo de arte que utiliza la industria actualmente para generar, vamos a poner ArtStation, ¿no? Porque aquí es en donde realmente se nota, ¿no? El cómo el arte conceptual es una forma de cómo exponer, ¿no? A todos estos artistas con capacidades increíbles para poder generar material, contenido, ideas y conceptos que hacen que esas cosas como tu videojuego favorito muy probablemente esté elaborado y creado visualmente a través de estos artistas. Entonces, el arte conceptual tiene un tono que, vale, yo creo que estoy viendo como que mejor me voy un poquito más tranquilo porque siento que la transmisión veo que se cortó un poquito, ¿no? Entonces vamos a dejarlo un poquito quieto esto y hablar acerca del arte conceptual. eh, sí, yo creo que tengo que nomás hacer esto rápido, o sea, acomodarlo aquí. Listo. Listo, entonces el arte conceptual fue algo que yo en lo personal también empecé a experimentar durante ese momento, ¿no? Fue inspirado por una cantidad enorme de artistas, videojuegos, ah, ah, películas y películas animadas que me empezaron a dar esa curiosidad acerca de explorar más hacia esos lados, ¿no? Les pongo el ejemplo de ArtStation porque aquí se encuentra amalgamados muchos ejemplos de artistas que han participado en esos lugares, ¿no? Entonces, si necesitan una referencia. Ahora, ¿qué es lo que yo hice para poder explorar esa parte, ¿no? Del arte conceptual? Ahora sí, regresando a lo que tenemos aquí al lado, ¿no? Entonces, como había comentado, los videojuegos, la cultura, lo que hizo en ese momento la inspiración como películas animadas, series animadas, como ustedes saben, los Thundercats, hay un montonal, creo que de cartoons y sobre todo de shows, animes también, porque también están ahí dentro del mix, me ayudaron a consolidar, ¿no? De que había algo que yo podía ofrecer y que el género también era algo importante y lo puedo hacer parte de mi discurso, ¿no? O sea, parte de mi lenguaje común. Y siempre hubo ese como que miedo, y ahí les va la idea del mito, ¿no? Entonces, el mito del arte conceptual como lo conocemos, yo siento a mi parecer, es de que es algo que las industrias actualmente buscan de manera, ah, es un término yo creo que un poco celoso por las industrias grandes de animación, videojuegos y cómics, que pretenden ellos absorber la capacidad creativa y a veces hasta de exprimir la capacidad creativa de artistas y de utilizar esos recursos para poder
crear las obras como un videojuego, como un cómic y todo eso. Entonces, yo siento que el arte conceptual lo practican muchas personas y artistas que yo conozco, ¿no? Entonces, el arte conceptual yo lo practiqué de una manera adyacente, o sea, como que dice, un poquito aparte, ¿no? De lo que generalmente hago, de lo que me conocen ustedes. Algunos, la mayoría de ustedes me conocen que hacía públicamente. Entonces, había como que un pedazo de mi personalidad, ¿no? Regresando a donde estaba, ¿no? Vamos a que ya regresar al perfil. Entonces, sí, esto es lo que es el arte comercial y pueden ver como mi cronología, ¿no? O sea, es decir, desde cómo Gesso de alguna manera pasó esta transición al arte conceptual, o de formalizar el por qué se llama y por qué él dice que es un artista conceptual. El concepto está muy cañón, ¿no? Dices, como artista conceptual de la media, o sea, me refiero del medium, es que has participado en X, Y, Z lugar. Les voy a decir que he participado más activamente con los emprendedores, con la comunidad, en sí la comunidad antro, la comunidad que refleja mis gustos. Hay un montonal de personas creativos, escritores que tienen ese potencial y que han compartido conmigo esas inquietudes de cómo hacer, ¿qué? ¿Cómo estás, Chive? Y todos los compañeros, o sea, les agradezco a todos ahorita que estén acompañándome, ¿no? Lo padre del panel es que es un formato libre y a mí siempre como que me mantenía muy, muy como que te preocupas demasiado y piensas en formalidades y estoy yo la verdad en mi casa, ¿no? Los muchachos aquí en Confur me hicieron estar a gusto aquí en casa y yo la verdad me siento con esa disposición, ¿no? De decir que están en mi estudio, bienvenidos sean y así es como vivo mi vida, ¿no? ¿Ok? Volviendo al tema, les comentaba de que aquí mi trabajo como artista es, sí, mi fuente principal son las comisiones. Conocemos que las comisiones es una forma de vivir como artistas y sobre todo en el género en el que estamos en particular, somos un nicho específico, ¿no? Entonces, como un nicho específico, hay ciertas cosas que nos encanta a nosotros de alguna manera proyectar hacia lo de afuera, ¿no? Y aquí es en donde entramos en el tema de que, oh, Jesús, vamos a entrar en este tema, ¿verdad? Sobre sí, sí, muchachos. Me ha tocado ver cómo nuestro género en particular tiene una cierta apreciación ahí hacia allá fuera de las personas. Me refiero a todo el medio artístico en general, incluso de la percepción popular, ¿no? De lo que es el género antropomórfico como arte, en mi caso en particular, y como un estilo de vida, se ha visto afectado un poco cerca de la concepción popular, ¿no? Acerca de cómo esto proyecta ciertas cosas que para muchos otros podría proyectar algo fuera de lugar. Yo en lo personal estoy haciendo una lucha invisible, se podría decir, ¿no? O sea, esa lucha invisible que le he platicado a amigos, que le he platicado a mis a compañeros que estamos en el arte, incluso a gente que está nomás curiosa de saber qué es lo que se supone que haces, ¿no? Que eso es, yo siento que mi estilo en particular, que he adoptado y se ha formado como parte de mí, el arte antropomorfo ha sido la parte, como quien dice, de los cimientos de mi estilo. Y he traído varias cosas a la cuenta y he hecho que esta lucha invisible acerca del prejuicio de lo que se tiene acerca del medio o de lo que se tiene acerca de estos tipos de temas y estilizaciones se vaya de poco en poco diluyendo en cierta manera o que se vaya creando una aceptación. Pero sí, de hecho, hay una manera de cómo hacerlo y creo que mi responsabilidad como artista es buscar la manera de que mi trabajo comunique los aspectos positivos de los estilos y de las ideologías que uno tiene y que compartimos todos como comunidad. Y bueno, yo creo que se está como que cortando de repente la imagen, es lo que estoy notando, pero esperemos si todo salga bien en la presentación. ¿Ya? Me voy a ir un poquito más lento porque siento como que cuando hago un scroll como que se me va la transmisión, ¿no? Eh, Bien, entonces les decía,
el concepto o el estilo antropomorfo es parte de mis cimientos como artista y dije, ¿por qué no? Dije, vamos a hacerlo esto un estilo, un estándar, ¿no? Un estándar sin necesidad de utilizarlo como algo, como, ¿cómo decirlo? Es algo natural, a eso me refiero. Para mí es muy natural y mi experiencia ha sido muy natural compartirles a las personas acerca de mi trabajo y haciendo que el género por sí solo, estilísticamente, los conceptos y los ideales se vean como algo positivo, algo que les ayude a la gente contemplarlo y sencillamente disfrutarlo como arte, no algo específico, un género específico del arte, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa transición, más o menos por en estas, de hecho, esto es cronológicamente, muchachos, muchas de estas cosas. Toda mi galería la pueden revisar desde el antes hasta el después. Y entre eso tenemos mi gusto, ¿no? Personalmente, eh, me metí hace como más o menos 4 o 5 años de nuevo, de lleno como freelancer, y ahora con el concept art como una parte focal de mi persona y sobre todo como artista. Entonces vi que había muchas personas que estaban interesadas en querer buscar algo más que solo una ilustración, buscar algo que dejara una impresión fuerte y que ayudara genuinamente a los proyectos personales a los que emprendieran, ¿no? Entonces, tengo la dicha de ahorita tener a muchos clientes ya en estos años recientes, de que han disfrutado sobre todo de tener, ¿no? Esa oportunidad de que podemos nosotros ofrecer historias, podemos ofrecer la verdad, un mundo enorme a través de, yo en lo personal, utilizar una idea y un concepto y elevar el concepto de la ilustración a un concepto de un concept art casero. Y sí, muchos me van a decir, eso, el concept art es más, o sea, es más dirigido hacia, o sea, iteraciones que se refieren es un concepto y el concepto tiene muchas variaciones de lo mismo y es específicamente hecho para que cumpla con algo dentro de una obra, ¿verdad? Pero decirle, ¿por qué no robarle esos conceptos, no? ¿Por qué no robarle esa esencia formal, seria, intensa, en la que los conceptos como los videojuegos, ¿por qué no hacer y de ofrecerles a los demás esa oportunidad, ¿no? De convertir lo que dices, es que para mí es inalcanzable llegar a estas compañías, solicitar un trabajo de carácter así personal, pero yo siento que tengo ese potencial, ¿no? Entonces, qué dicha, la verdad. Me encontré con estas personas que me dieron esa oportunidad de decirles, ¿quieren que probemos algo diferente? ¿Quieren que veamos hasta dónde podemos extender estas ideas que tú tienes y hacerlas algo que genuinamente se transforme en algo importante para ti y para tus proyectos, algo útil, como es el arte conceptual, útil y aplicable a tus proyectos, adelante, ¿no? Entonces, de repente comencé a explorar más sobre otras cosas, ¿no? Y dije, de repente estuvieron esto. En la transición dije, el arte conceptual experimental que tenía este carácter, ¿no? Este carácter que es más explorativo, más experimental. Y de hecho está ahí, muchachos. Esto está en vivo también en mi portafolio. Tiene un carácter originalmente más antes, desde el 2008, tiene un carácter como quise explorar esa expresión como que seria, ¿no? Y dije, esto está interesante, pero siento que le puedo mezclar esa intensidad a estos como que conceptos y transformarlo en algo útil para mí y para mis clientes, ¿no? Y ahí comenzamos, el diseño de los personajes, que es toda mi pasión, o sea, la neta estoy
estoy enamorado, ¿no? Del arte conceptual, pero mi arte conceptual casero, el arte conceptual de allá afuera es respetable también de las industrias, pero siento que todos podemos tener un pedazo de, como quien dice, ese pedacito de rascarle al cielo, ¿no? Entonces, no, está cañón que a veces todas las empresas quieran como que absorber a toda la capacidad artísticas y a y a los artistas y exprimirlos, pero dije, ¿por qué no ofrecerles ese cacho de cielo, ¿no? Ese cacho como de oportunidades a los emprendedores, a amigos también, a gente que, de hecho, gente que todavía no ha considerado y que de repente consideró el arte conceptual y el género como algo importante. De hecho, esto es un diseño de personaje que trabajaba con alguien que no consideraba todavía el género y que de alguna manera lo inspiró el concepto de este personaje a considerar el género como algo, ¿cómo decirlo? Ya pasó fuera de decir, ya no nomás es específico el género, sino es algo interesante, algo para él, es un personaje para él y que ahora lo aprecia. Tanto lo aprecia que aquí decimos la continuidad, existen historias detrás de todo esto. Y este personaje no se quedó como quien dice, como un one shot, ¿no? Se hizo algo importante y creamos una historia y hay continuidad, ¿no? Y es en donde viene la palabra chida, ¿no? De decir, a ver si es cierto que eso. Pues muy padre todo esto y suena como que pasión y hay corazón de todo esto, pero realmente hay oportunidad de que esto suceda. ¿Cómo se hace posible, no? Entonces yo honestamente les puedo decir que de esto realmente se puede vivir y se puede vivir dentro de nuestro propio nicho siempre y cuando tengas la idea de ofrecer más allá de lo que regularmente se ofrece. Me refiero a de que cuando nosotros estemos haciendo una comisión, y curiosamente, muchachos, esta es una comisión. Me solicitaron mis personajes y de hecho por ahí anda, creo que por ahí anda, es un buen amigo, buen primo que me solicitó esta comisión. El poner su confianza en mí, en saber que yo podía incluir mis personajes dentro de este concepto, que de hecho son personajes que los puedes encontrar en mi galería, los primeros dibujos de mi primera banda, y están esta historia, ¿no? Que creé acerca de cómo la banda de las chicas, la primera banda, las chicas, se puede decir, las que están ya grandes, están ahora tocando precisamente con las nuevas chicas, la nueva banda, ¿no? Está Angel Fire, que son las chicas de antes, y está el nuevo de One Up. Entonces, se me hizo padre porque aquí nadie me pidió en lo personal que fuera decir, son nomás las chicas, pero no es necesario que hagas más detalle. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no trabajar esto como algo que me llene a mí, le dé algo importante al cliente? Porque de hecho al cliente le llamó la atención esto, lo transformó en algo único en su vida y le agradezco mucho que haya considerado mis personajes y lo transformé en mi portafolio. Y curiosamente esto inspira, les va bien chistoso, ¿no? Esto inspira precisamente, es por eso que los pongo enseguida algunas cosas y algunos trabajos, inspira a los clientes y a las personas que ahorita decimos, es que tengo curiosidad de saber quién me puede dar más, ¿no? O sea, quién me puede ofrecer eso que yo veo allá afuera, me encanta este videojuego, me encanta esta animación, me encanta esto, pero ¿dónde puedo encontrar alguien, un creativo que pueda entender mi visión, ¿no? Entonces, para eso estoy. De hecho, ese es como quien dice, mi compromiso de ahora, ¿no? Mi compromiso es hacer que todos tengamos ese pedazo de receloso de las empresas del concept art y traerlo aquí al concept art casero, ¿no? Para ti y quien quiera participar junto conmigo como quien dice, en el art ride, como le pongo en inglés, ¿no? Es como que en no sé, en el viaje del arte, ¿no? O sea, buena onda, si estamos aquí y en algún momento me puedo topar contigo, saber y escuchar de tus inquietudes y de cómo podemos hacer que eso De hecho, hablando de, ¿verdad? Ahí, y este personaje que tengo aquí en pantalla se transformó ya en un modelo en tercera dimensión. Ahí no me pidió más que una referencia sencilla, pero dije, ¿por qué no? ¿Por qué no ofrecerle más y extendernos más? Les diseñé la idea de cómo funciona su magia, la idea de cómo se extiende la armadura,
más bien, cómo está diseñada la armadura, cómo se diseñan las armas y cómo funcionan. Entonces, hay ciertas cosas que como clientes pides, pero yo quiero dar ese paso adicional, ¿no? Y ese paso adicional llega al punto en el cual se convierte en una realidad práctica que ahorita, ya de hecho ya estamos por empezar, como quien dice, la segunda parte, ¿no? En la que dices, bueno, eso pues, está muy padre, pero también veníamos a algo más, ¿no? O sea, tú dijiste algo del mito a la verdad. Y sí hay un juego de palabras y ese juego de palabras lo vamos a estar cubriendo precisamente casi al final, ¿no? No al final, más bien ya en unos momentos más, ¿no? Bien, entonces, no sé, muchachos, el concept art viene en muchas variaciones, en muchas formas, y lo podemos encontrar desde géneros tan contemporáneos como lo que sucede en nuestras vidas cotidianas, hasta mis dos amores enormes, ¿no? Mis dos pasiones, que son estos dos mundos enormes de la fantasía y la ciencia ficción, ¿no? Y van a encontrar precisamente eso en mis conceptos. Que tal vez como artistas sería bueno explorar hasta dónde están tus límites. Me refiero a de que como artistas a veces nos sentimos dentro de una burbuja de comodidad y es buena, sí, claro que sí, muchachos, pero yo siento de que si tienes capacidad de ofrecer algo más para ti y para los demás y para hacer rentable, ¿no? Tu vida y al mismo tiempo retarte y mejorar, es bueno de que explores más de lo que convencionalmente no hacías, pero tienes capacidad de hacer. Entonces, encuentra este espacio, encuentra la manera de cómo el arte conceptual, si, o llámalo como el concepto como tú gustes. Yo le pongo arte conceptual porque así es como dije, esto siento que me late y siento como que le puedo poner este nombre, ¿no? Es un arte conceptual casero. Pero esto es para mí, para mis clientes, para en sí lo que yo creo y quienes necesitan en este momento emprendedores de este nicho en específico que están buscando el tener a alguien que les pueda hacer realidad cosas que sean complejas, cosas que sean difíciles, cosas que sean para sus proyectos, ¿no? Entonces es la hora, ¿no? La hora, muchachos. Yo siento que hay un montonal de artistas con un enorme potencial para crear el arte conceptual, ¿no? Para hacer que no, las cosas no se queden exclusivamente como un one shot, como les dicen, ¿no? O sea, una sola cosa hecha. Hay más y sería bueno de que tomaras ese como que leap of faith, ¿no? Ese como que te arriesgues un poco y les comentes y les digas, yo creo que tu concepto, yo creo que tu idea tiene más potencial para eso, ¿no? Entonces, aquí lo tienen. De hecho, originalmente Elena, en este caso, me había solicitado, y esta es una de las piezas que pongo como un ejemplo claro, ¿no? De decir que pues no me ha tocado verte que hicieras algo más que sencillamente personajes, ¿no? Te vi hacer vehículos, pero también le tengo pasión a más cosas a como los mecas, ¿no? En este caso los mecanoides. Y Elena estaba buscando precisamente a alguien que elaborara, fuera un intermediario, ¿no? Entre, yo tengo esta idea de este mecanoide que hace, que funciona con este piloto y hacen una interfase los dos, ¿no? Entonces empezó a girar las ideas hasta el punto en el cual este mecanoide tomó ideas y yo de alguna manera dejo como quien dice, mi esencia dentro de esto, ¿no? Entonces, porque yo en lo personal tengo esa convicción de ofrecerles a todos ese pedazo de capacidad que yo tengo, ¿no? Es como le explicaba hace un momentito aquí a unos amigos y también familiares, les decía, ay, no, la creatividad no se nos va a acabar, muchachos, y a los artistas me dirijo en este momentito. Podemos nosotros estar celosamente resguardando nuestras capacidades, pero yo creo que si tienes ese pozo creativo todo el tiempo ahí, no se te va a acabar el agua y tienes chance de poder compartírsela a alguien más. Me refiero a de que siempre pongan más de la cuenta y créanme que se les va a regresar multiplicado en felicidad para ti, felicidad para un nuevo amigo, felicidad para un cliente, felicidad para un cliente que se volvió tu amigo y que incluso más. Y eso se transforma como en esa como, ah, como en ese círculo que es positivo, ¿no? De que te retas una y otra vez más. Porque si es que
tenemos clientes que repiten con nosotros, no es justo que les demos nomás lo mismo todo el tiempo, ¿no? Incluso hasta tú mismo te estás mintiendo a ti, ¿no? Y te lo digo así de al fregazo, ¿no? A ti como artista, si estamos por ahí. Entonces hay que darles, ¿no? Con toda la capacidad que tienes. Y bueno, entonces de ahí es donde encontré cómo al final de cuentas Picarto se volvió una parte importante de cómo hacer posible esa conexión entre tú, tus amigos, tu audiencia y también potenciales clientes, porque hay que ser honestos, muchachos, también hay que buscar que sea posible y rentable tu vida. Y yo encontré una manera de cómo hacer, al menos yo puedo explicarlo, ¿verdad? De esa manera, de cómo hacer esto posible, de cómo hacer que podamos nosotros compartir lo que nos gusta, hacerlo posible y también accesible para los demás que quieran también una parte de esta capacidad creativa, hacerlo orgullosamente algo que va a estar generando un cambio en actitudes allá afuera de la gente como percibe el arte, que tiene específicamente una carga antropomórfica. Tanto el punto, muchachos, que ya de repente se disuelve. Me refiero en buena onda. Me refiero en que ya la gente ya no solo ve en el hecho de que es un personaje con ciertas características antropomórficas, es un personaje y eso es lo que es, ¿no? Se toma por lo interesante que es, por su historia, lo que tiene, cómo está armado, se transforma como que en parte subliminal, ¿no? El hecho de decir, sí, el género yo lo pongo como parte, como quien dice, inicial, ¿no? De todo lo que hago, pero está ahí y se empieza a asimilar y lo que se me ha hecho, pero bien fregón, es como de poco en poco las actitudes de gente que yo he conocido ha empezado a cambiar y ha empezado a asimilar el cómo todo esto sencillamente es arte y no tiene que caracterizarse, ni tiene que embotellarse, ni tiene que señalarse como X, Y, Z cosa, ¿no? Que pasa mucho eso. Eso es el mito, muchachos, por eso lo digo. Es el mito de que nosotros como artistas y lo que nos gusta, y en mi caso en específico el género antropomorfo, es un mito el hecho, o vamos a apoyarnos en desmentir el que esto tiene que ser exclusivamente para nosotros como comunidad. Puede ser para más personas, puede ser para la posteridad, puede ser para futuras generaciones, pero el chiste yo creo, muchachos, es de que le pongamos hasta eh, todo lo que tengamos de capacidad personal y profesional para pasarnos al hecho de solo ser cosas como, es que no son sencillas, no es la palabra, podemos hacer cosas excepcionales y hasta retar a las mismas empresas de videojuegos, de cómics en nuestra misma casa y crear nuestros mismos conceptos a la par de decirles, sí, yo también puedo hacer lo mismo que ustedes hacen. Tú, aquellos de allá, Rebel Games, yo puedo hacer también diseño de androides. Yo sé hacer arte conceptual. Una cosa es que tú tengas preferencia hacia aquellos que sepas bien y dices, bueno, es que si tienen experiencia, portafolio, eso, muy bien, pero también yo puedo hacer mi pedazo del cielo aquí, ¿no? También yo puedo darle al arte conceptual una voz y la puedo hacer desde mi casa, porque literalmente estoy en mi estudio ahorita, estoy justamente con ustedes, estoy en mi casa ahorita, de hecho estoy en Confur con ustedes y eso es lo que yo siento, ¿no? Entonces, esa seguridad me la ofrece el saber de que cuento con el apoyo primeramente de mío, de decir, me apoyo primeramente decir de creer en lo que yo hago, creer en el que le puedo ofrecer a mi comunidad el siguiente paso, a qué podría ser, o cómo podríamos hacer que esto, arrebatarle y quitarle eso que muchas empresas recelosamente tienen, ¿no? Entonces, yo siento que es muy celoso que el arte conceptual lo veamos a veces en algunas partes. El género está aquí, muchachos. Ya me regresé a ArtStation porque créanme, el género está aquí. Existen, mira, si se fijan, acabo de ver aquí a Jacob, ¿no? A Stepson Petro. Acabo de ver una señal que me marca a mí que el género está de poco en poco incluyéndose como un lenguaje visual estándar en la industria,
en lo que vemos en las películas, en las animaciones, en los videojuegos. Está ahí. Vean, muchachos, ni siquiera tuve que, es la primera página, ¿no? De lo que encontramos en ArtStation. Y está ahí. El género está presente y es una forma estilística que empieza a, miren nada más, o sea, háganme el favor, muchachos, es el front page. Ténganlo presente, ¿no? Está ahí. Y yo en lo personal estoy queriendo caminar hacia que desmintamos esa parte, ¿no? De que el arte conceptual, el arte antropomorfo, es un potencial estilístico dentro de las cosas. Y les dije, esto está saliendo en vivo, muchachos. No lo preparé ni, no, es que vamos a enseñarle que sí es cierto, no. Está ahí y lo pueden ver ustedes en vivo. Y todos tenemos ese cachito en el que podemos ofrecer nuestra capacidad, ¿no? Sabemos y tenemos esa capacidad. Ofrézcanla, muchachos. No la limiten. No se limiten ustedes, no se limiten a ofrecérselas a alguien más. Si ustedes tienen en un nicho muy especial como el que somos en nosotros aquí, en Confuror, el género antropomórfico como arte estilístico, si le podemos darle ese tono serio y ofrecer a nuestra comunidad y a los fuera de la comunidad este tono, le podemos dar más a la idea, ¿no? Entonces, yo siempre me veo muy contento, ¿no? De decir, yo, esta es mi vida y no me es difícil explicárselas con esta pasión a todos los que quieran ser parte de esto, ¿no? Sea lo que creas, sea tus preferencias, sean tus gustos, hay algo aquí que yo te quiero como compartir, ¿no? Y quiero hacer lo que sea para todos, ¿no? Entonces, no exclusivamente para nuestro nicho, es para todos y con la profesionalidad que se necesita. Bien, muchachos, entonces ya estamos prácticamente, estoy bien, de hecho tengo hasta un contador aquí enseguida, ¿no? Porque también no hay que irnos jefe. Hay una parte de este proyecto, ¿no? Que dices, de mito, la verdad, ya hablamos del concept, ya hablamos de esta historia, pero, o sea, pero ¿qué te referías con el que vas a explicar? ¿Qué estás haciendo, Jesús? En otras palabras, ¿no? O sea, tú tienes algo en lo personal que con lo que vas a participar. Y sí, de hecho sí lo hay, muchachos. Ahí mismo en la galería te puedes encontrar en el apartado de mis proyectos mitos. Mythos, obviamente slash, o sea, como quien dice, entre quotations es, Mythos es mitos. El proyecto de mitos es una compilación de historias antológicas de algunos personajes que todavía están en progreso en mi proyecto y está inspirado en la mitología de ciertas regiones y están puestos dentro de un mundo en el cual este mundo está regido a través de tres facciones. Entonces, aquí es en donde ya les voy a dar como que como quien dice, un preview, ¿no? De lo que estoy haciendo y lo que próximamente en estos años, si bien todo va, vamos a estar viendo ya como, ojalá sea una publicación física, algo digital, algo que pueda llegar a tus manos, se pueda quedar en en tu librero, se pueda quedar en tu computadora y sea algo de referencia, ¿no? Entonces, Mitos es mi manera de dónde voy a vaciar toda mi capacidad creativa y el arte y mi concepto de arte y mi idea de arte conceptual. Y Mitos me ha ofrecido desde hace algunos años esta como que puerta, ¿no? Hacia explorar, rescatar personajes, crear nuevos personajes, explorar nuevas ideas, ideologías, que de hecho hasta están ancladas en cómo vivo, cómo me ha tocado vivir, cómo vive en la comunidad, nuestro género y que lo he puesto y lo he empatado en esta como que conceptos, ¿no? Entonces, aquí hay como que un Easter egg, ¿no? Les voy a decir, si ustedes conocen a Annie, muy probablemente reconocerán quién podría ser aquí el sucesor espiritual, ¿no? Hacia una historia que tiene su propio tono, esta historia. Y es uno de los personajes que están dentro de mitos, ¿no? También tenemos a Erin, su nombre humano normal, Einlith, que es un nombre demónico. También ella tiene su historia dentro de mitos. Ella es una sucubo, tiene su historia y tiene una idea de cómo
estas tres facciones, ya las digo de una vez, ya, estas tres facciones, magna facciones, son los dioses, los humanos y las criaturas en medio, ¿no? Entonces, esa es como que las grandes cosas que se encuentran ahí, ¿eh? Son como que las facciones, las poblaciones más grandes que mueven lo que sucede dentro de mitos de este mundo. Y dentro de ello, muchachos, tengo a alguien en particular que se transformó ya en mi portavoz, ¿no? De lo que para mí mitos es y lo que podría ser para alguien más. Tila, si se han fijado, de hecho nos ha bailado toda esta, es en este panel aquí a la izquierda. Tila ha sido muy especial para mí porque ha representado para mí esa como que transición, ¿no? La portavoz hacia el mundo de mitos y ha hecho que he tocado esos lazos emocionales fuertes con el cuando un personaje se vuelve real para ti, ¿no? Sí, gracias, viejillos, muchachos. Los estoy viendo también aquí, de hecho, por el chat, ¿verdad? ¿Qué tal? Me gustaría ponerlos aquí también, así como generalmente hago en mis streams. De hecho, aquí tengo un ejemplo, ¿no? De cómo tengo el stream. Hablando de, ¿verdad? A mí me encanta, ¿no? Tenerlos en la transición y en las transmisiones. Aquí tengo una pequeña muestra, ¿no? De cómo generalmente estoy puesto en vivo. Estoy transmitiendo seguido durante las semanas proyectos privados, bueno, no privados, sino más bien los proyectos de comisiones y mis proyectos personales. Y este es el formato que generalmente hago, ¿no? Entonces, no difiere mucho de lo que estamos haciendo aquí ahorita en el panel. De hecho, esa es la razón de por qué como me gusta, ¿no? El tomar con esta tranquilidad el panel. Porque siento que pues es como un buen día en el cual estoy haciendo un stream, así de sencillo. Ok, regresando, ¿no? Decir, no, no, ya nos sacaste de la onda, Jesús, estábamos hablando de Tila, no nos digas qué rollo. Sí, ahí les va, ¿no? Entonces, esta es la siguiente parte, porque de hecho estamos, sí, con todavía buen tiempo para poder concretarlo, ¿no? ¿Qué es? Entonces, vámonos a mitos por acá en la galería. Mitos. Bien, habíamos comentado, ¿no? Acerca de Tila, ¿no? Tila, híjole, ¿por dónde empezar? ¿Se acuerdan de la palabra del concept, verdad? Dije, es concept, una idea. Y sí, de hecho, la idea empezó, y esta es como que la parte así como la story time, la hora de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué me hizo llegar a concebir mitos y la historia en particular de Tila, ¿no? Porque Tila es la que inició toda esta idea. Ah, ahí les va, ¿no? Entonces, en su momento me tocó un sueño. Sí, es un sueño, como un daydream, ¿no? Estás tirado en la cama, de repente sucedió hace buenos años, hace más o menos 8, 9 años. En la cama estamos echando un sueño y de repente surgieron estas imágenes, ¿no? Entonces, una imagen muy particular y ahí es donde les voy a poner un poquito este tono, ¿no? La neta, ese sueño me tocó estar presenciando una batalla, ¿no? Esta batalla es una sensación muy densa la que tuve. Me tocó ver cómo una facción de humanos distintivamente, un ejército de humanos estaba persiguiendo y estaba mutilando, matando a criaturas, porque de hecho lo reconocía. Recuerden que los sueños son muy abstractos, ¿no? Tan abstractos que a veces es difícil reconocer qué es lo que tenemos a la vista, qué son, pero sí logro definir de que eran criaturas, saltaban por su vida y se encontraban tiradas en el suelo, ¿no? Entonces estaban siendo masacradas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, el sueño se transforma como que en una pseudo pesadilla y quieres seguir adelante, ¿no? Dices, ¿quién soy? ¿De qué soy? ¿Soy de allá? ¿Soy de acá? Y sigues caminando y te encuentras en esta escena, ¿no? Te encuentras en un lugar en donde, ahora aquí sí vamos a pasar directamente a mi espacio de trabajo, como lo tengo. Vamos a poner aquí esta imagen a la vista, porque es una muy buena referencia, ¿no? Ok, bien. La hoja de referencia, la versión 1.0 de Tila. De hecho, hay hoy voy a hacer como que un reveal, ¿no? De un proyecto que estoy haciendo. Bien, perdón, los corté la emoción, ¿verdad? De lo que está haciendo en ese campo de batalla se encontraban en una situación, una pequeña niña, pero esta niña tenía facciones y supe que era una criatura. Su llanto estaba intenso, intenso, era de esos,
llantos que se identifican como una pequeña gatita, ¿no? Entonces me fijé que ella estaba jalando un cuerpo y ya después me enteré de que trágicamente, muy probablemente era alguien importante para ella y en el llanto me tocó ver precisamente cómo alguien de esa facción, distintivamente humano, no sé por qué estaba humano, estaba por darle el tiro final, ¿no? A esta pequeña criatura. Y de la nada salió una silueta y esa silueta literalmente abatió con este soldado, ¿no? Y lo sometió al piso y se acercó esta silueta de una silueta de carácter heroico, amazónico, lo vi y dije, se acercó y recogió a esta pequeña criatura. Les digo, yo creo que esto que les enseño es la referencia ya de lo que intenté como que poner en mi mente y hacerlo como real, ¿no? O sea, es como que esto es lo figurativo, lo que ya puedo presentarles, pero en su momento me fue bien difícil tratar de ver cómo eran las caras, cómo eran estas criaturas, pero sí supe que en esencia eran distintivamente una mujer humana y era una criatura muy pequeña, una bebé con un carácter felino. Entonces, esta mujer, esta guerrera, levantó a la pequeña niña, que después identifiqué con el nombre, le puse un nombre Tila, le puse esa visualmente como es, y logró hacerla y confortarla para que dejara de llorar. Entonces, me di cuenta que había algo importante y me tocó ver que esta zona de guerra se empezó a poblar de este ejército de mujeres que después las clasifiqué como amazónicas, ¿no? O amazonas más bien. Y no sé, después de esa sensación me quedé con la idea de que algo, algo tengo de culpa en esto y me sentí muy denso de saber de que probablemente yo era parte de los que estaban generando este problema, ¿no? De los que habían estado creando estas masacres. No sé por qué, muchachos, pero estaba de ese lado, ¿no? Mi sensación se quedó tan fija en mi cabeza que en ese momentito me tocó ver que ya después de que se estaban retirando como en forma de caravana, los estaba caminando. Y yo creo que tal vez si yo era de los malos, a mí se me hace que me dieron chance de decir, bueno, te vamos a dar chance, pero por favor, no nos hagas nada, ¿no? Entonces, permítenos vivir. No sé, esa sensación, te levantas y cuando te levantas, comienzas a buscar, yo intenté buscar respuestas, ¿no? Y esas respuestas no comenzaron a escalar hasta el punto en el cual dije, caray, dije, nunca antes me había estado en una guerra, nunca antes había tenido esa sensación. Nunca antes había, o sea, no muchas, en buena onda, yo no he tenido dichosamente una vida muy tranquila, muy pacífica, pero no sé por qué rayos de repente la guerra esa guerra o la guerra es parte de mi discurso en mi cabeza, ¿no? Entonces, tal vez se volvió muy real en ese momento y encontré, después que es un lugar en donde tal vez mi mente se encuentra, ¿no? Entonces, este mundo que después le intenté buscar quiénes eran ellas, porque sí, de hecho que intenté quiénes buscar ellas, me desesperé un poco y empecé a crear ideas, bocetos y para tratar de ponerle rostro, ¿no? A lo que había visto, dije, porque esto es lo final, muchachos, esto es como que ya el resultado de realizar estos bocetos, pero en ese momento me vi necesitado, ¿no? De en su momento cuando tomé la maestría en tercera dimensión, animación tercera dimensión, había un reto de crear precisamente un modelo o esculpir un modelo de tercera dimensión de un personaje que uno quisiera. Entonces, en esa transición de esos 2 semestres, que de hecho hasta ahorita han sido máximo mis 2 semestres que he estado en la maestría, ¿no? Aprendí y le di la forma más concreta que podía tener al concepto, ¿no? Y ahí es donde yo les digo, sí, muchachos, fue un concepto, y esa es la razón de que es una idea y cuando la trabajas la idea y la haces para algo útil, para una producción, para algo como de referencia, ¿no? Algo sólido de referencia, encuentras que, válgame, algo le está pasando a la transmisión, es lo que estoy viendo. Como que se nos va, se nos viene. Bueno, ya regreso. Ah, encontré ese reto, ¿no? Y la maestría me pidió que utilizara.
una herramienta para poder representar un personaje, ¿no? Entonces, Tila se volvió para mí algo importante. Y la imagen de esta Tila, que es la que hice años después de que hice otros bocetos, esta imagen es mi intento por tratar de, sí, de hecho es mi intento por tratar de interpretar, o creo que mezclé muy probablemente a ambas. En su momento, la figura amazónica de esta mujer, que ya después reconocí o nombré como Artemisa, le di su carácter, le di su papel dentro de esta historia. De repente se transformó Tila en una combinación de ambas. De hecho, la niña, para mi punto de vista, creo que la historia continuó así. Continuó en el que esta mujer, Artemisa, rescató a todas estas criaturas y en particular tomó a su tutela como una madre, ¿no? Y después me enteré de que estos cuerpos que estaban en el piso muy probablemente eran sus padres, ¿no? Entonces supe bien que había algo que contar de esa historia, ¿no? A pesar de lo, no sé muchachos, pero ahí como que la guerra no es algo, no es bonita la guerra y supe bien que cuando empezó a tomar ese tono, no podía como que abusar de la fantasía en la situación, no. De repente empecé a pensar como que esta pequeña historia en la cual se trataba sí sobre un aspecto de fantasía, pero tiene un tono estrictamente realista a la situación. Les decía en streams pasados a la gente es, ¿qué sucedería si es que los dioses y las criaturas mitológicas vivieran y conviviéramos con ellos, ¿no? Esta es mi interpretación de cómo eso sucedería. Esta es mi historia sobre cómo las cosas en este mundo sucederían. Y ese mundo se llama mitos. Ese mundo, esa historia, esa compilación de historias, regiones y criaturas y personajes dioses y humanos también, porque también están incluidos, son mitos, ¿no? Entonces creó este concepto. Entonces empecé a decir, yo de aquí partí a decir, ¿cómo podría aplicar mi inquietud del arte conceptual para poder hacer que todo, pasar de transición de solo ilustraciones comerciales a algo que tenga un carácter formal, profesional y que me funcione para algo más, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a transformar esto en un reto y este reto es transformarlo en algo de actividad, una producción y esta producción se transformó ya después en el modelo que esculpí a través de la herramienta de ZBrush sobre tila. Entonces, fue la verdad un momento para mí como para descubrir, ¿no? De que esta pequeña niña ahora tiene un rostro, ahora tiene un cuerpo, tiene esa fortaleza, tiene esa consistencia, ¿no? Entonces, mi concepto de una amazona, pero es una amazona criatura, y es donde dije, ¿por qué estaba con Artemisa? Me di cuenta que muy probablemente Artemisa en esta historia, de hecho, tal vez no me vaya como quien dice, alcanzar suficiente tiempo para poder explicarlo todo, porque de hecho, por si están interesados, muchachos, también tengo un Picarto, se los voy a compartir aquí muy rápidamente, para en caso de que quieran como que, caray, estaría chido y vamos a ver de qué se trata el proyecto, ¿no? Entonces, aquí mi sitio de Picarto está a su disposición para que ustedes puedan visitar. Vamos a entrar aquí con Furo Twitch. Cerré la ventana. Muy bien, se los hago llegar, muchachos. Este es mi sitio en Picarto y precisamente tengo en la parte de los videos algunos registros sobre la secuencia de precisamente el reveal que voy a hacer hoy acerca del proyecto de Mythos en su primera parte y lo pueden ver precisamente en estas dos entregas, ¿no? O estos dos videos en los que ustedes pueden con calma ya ver de qué se trataba la situación, la historia a detalle, por en caso de que no tenga ahorita suficiente tiempo para hacerlo, ¿no? Por ahí estoy leyendo algunos, les agradezco mucho, que tal vez si no puedo estar como quien dice contestando directamente ahorita con lo de el chat, me voy a hacer un espacio de un Q&A de preguntas ahorita en unos
Sí, yo creo que en unos, vamos a darle, sí, nos dijeron que tenemos que estar un poquito antes, unos 15 minutos antes de la hora. Yo creo que en unos 10, 15 minutos más empezamos un Q&A, porque veo que hay algunas preguntas por ahí que sí me gustarían contestar, pero en caso de aquellos que estén curiosos, decir, es que no nos alcanzó el tiempo, estaría padre, Jesús, oye, ¿dónde tienes más acerca de lo que haces? Ahí se encuentra Picarto, ¿no? Ahí están los videos y en vivo estoy platicando. Lo que sí es que como mi audiencia bueno, quiero hacerlo lo más universal posible. El inglés ha sido hasta ahorita la mejor apuesta que le he hecho, ¿no? A transmitir en vivo y sobre todo a grabarme en vivo. Ok, yo creo que ahí le dimos como que vamos de regreso con Tila, ¿verdad? Porque hay algunos que se preguntaban, pues ese proyecto, ¿no, Jesús? De eso estamos hablando ahorita de qué es lo que traes el día de hoy, ¿no? Entonces, este fue el reto, se transformó en una realidad, en un proyecto que dije, si yo puedo hacerlo, se puede hacer como futuramente un videojuego, una animación, un cómic, una novela gráfica, y por qué no, algo que pueda quedarse como una referencia dentro de, no sé, para futuras generaciones, un libro, una publicación, un libro de arte. Y eso es como que fue como hacia dónde me quise enfocar, ¿no? Con el proyecto. Quería encontrar como que dónde voy a vaciar mi capacidad como creativa para poder hacer no sé, caray, yo creo que no se pueden mostrar los links porque lo estoy viendo, ¿verdad? Estoy viendo como que no permiten los links aquí bueno, no hay problema. De hecho, tengo al final del Q&A les voy a poner la referencia, ¿no? De lo que voy a estar haciendo, en dónde me pueden encontrar y más dispuestos. Volviendo de nuevo a Tila. Eh, esta pequeña historia se transformó y se fue como quien dice elaborándose todavía más, ¿no? Hasta el punto en el cual ya existe una historia, ya existe un setting, que significa un lugar en donde donde suceden estas cosas. Existe ya, ideas de que hablan, ya estas son las más recientes, sobre cómo el personaje tiene una cierta evolución. Tila, como les comentaba, es una huérfana de guerra y como huérfana fue tomada tutela, o sea, fue tomada bajo los brazos de Artemisa, la diosa. Y si les pongo en contexto, Artemisa en esta versión sí es la diosa griega que ustedes escucharon, pero en en particular es una diosa que es rebelde a los ojos de de los dioses, ¿no? Entonces, ella creó una ciudad que se llama Ciudad Santuario, junto con todas las criaturas que rescató y que siguen estando exiliándose, junto con las Amazonas, que también son rebeldes o renegadas. Entonces, ahí es donde empecé a hacer un juego como de ideas y como que dice, un cross-section, ¿no? Así de como que, más bien no es un brainstorm, ¿no? De dejar así como que un rayo de ideas. Y dije, si es una Amazona, Artemisa, existen dioses, ¿los dioses tienen algún conflicto? Sí, los dioses tienen un conflicto probablemente con estos humanos. Estos humanos en algún momento fueron muy probablemente borrados del mapa, la gran mayoría de ellos, y algunos sobrevivieron y estos sobrevivientes estuvieron buscando cómo volver a edificarse y retaron de alguna manera a estos dioses. Y esos dioses, los humanos encontraron una manera de cómo poder literalmente acabar con la vida de los dioses. Ya no son inmortales. Los dioses no son omnipoderosos en este lugar. Los dioses, hay maneras de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso generó conflictos en los que los dioses estaban muy, temían por sus vidas. Entonces, se les hizo bien fácil. Yo creo que les digo, yo creo porque ya está como que seguí una secuencia lógica de por qué sí sucedió aquello. Esa guerra que yo planteé de repente generó otra guerra por el simple hecho de que mi concepto por eso siguió. Dije, ¿cómo? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? No. Los humanos en estos casos, que son los que son más avanzados tecnológicamente, pudieron mantener a la raya a los dioses y los dioses se sintieron preocupados y comenzaron a maquinar ciertas ideas y dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar a las criaturas que también creamos en nosotros en las épocas del Edén? A utilizarlos y darles a ellos las armas y las capacidades como para que se puedan defender. Dije, ¿por qué no?
Los dioses crearon precisamente una versión modificada y a través de su capacidad, pues obviamente, dígale magia, dígale energía, lo que tú gustes, su capacidad creativa para modificar los seres vivos que ellos mismos crearon, porque ellos también crearon a los humanos. Eso se podría decir que es su mejor proyecto que al final de cuentas para ellos, ¿no? Se les revirtieron cuando al final de cuentas lo único que querían los dioses es que adórenos a nosotros, ¿no? Les dimos la vida, pero como humanos tenemos esa poder inquisitivo de decir, nosotros creemos en nosotros mismos y también te vamos a dar a ti, Dios, tu espacio, pero creemos más en la realidad, ¿no? Entonces, ahí lo tienes, se unieron a una primera guerra y en esta reciente guerra, que es la guerra que es la que comentaba en donde estaba en mi primer sueño, es una guerra en la cual los dioses utilizaron las criaturas como carne de cañón. Los pusieron al frente del campo de batalla, les dieron las armas, les dieron la capacidad como humanos, les dieron la manera de poder plantarse en sus dos pies, algunas especies, utilizar sus manos, avanzar su poder de su inteligencia y su razonamiento para poder tener la capacidad de defenderse, porque para ellos los dioses dijeron, sí, si te fijas, tu criatura, este humano está a punto de acabar con tu futuro. ¿Por qué? Porque está consumiendo tus recursos, te está agarrando tu agua, tus recursos. La situación es que si los humanos empezaron a expandir hasta tal punto en el cual estaban siendo afectadas las criaturas y ese fue el discurso de los dioses a través de varios años para convencer a este grupo de criaturas, o al menos esta primera generación de criaturas con ciertas como que mejoras precisamente a combatir contra los humanos que les estaban haciendo daño. Entonces, tanto que esta primera guerra, que es en donde Tila, mi tigresa amazona, quedó huérfana, se mm, creó toda esta situación y hizo que las criaturas combatieran de una manera, o sea, de una manera ferviente, ¿no? Por creer en sus dioses, pero llegó un punto en el cual se cuestionaban todos, incluso las mismas criaturas comenzaron a cuestionarse sobre por qué hacer esto, cuáles eran los motivos, por qué estamos haciendo innecesariamente una guerra en la cual solo estamos perdiendo todos. Y de repente empezaron a ver que quienes realmente tenían la culpa eran los dioses, a los cuales ellos creían que les estaban ofreciendo una mejor vida, pero al final de cuentas no fue cierto. Entonces, si se fijan, aquí encontramos tres cosas que yo en lo personal, este, sí, de hecho, Henry, sí me había fijado, gracias por el aviso, ¿eh? No se preocupen, los voy a poner de hecho en pantalla durante un buen tiempecito ahorita que empecemos con el Q&A. Ah, sí, el detalle es, empezando aquí perdón, continuando con lo de Tila, sí, ella es una hija de una segunda generación de criaturas mejoradas por los dioses, entre comillas mejoradas, ¿verdad? Porque Dios los pusieron en una situación horrible después de que les dieron la capacidad de razonamiento, de la inteligencia, de utilizar armas y los hicieron la verdad, les hicieron más mal, la verdad, que, que, que ayudarlos, ¿no? Entonces, Tila, mi tigresa amazona, es una hija de una generación de padres, de una segunda o tercera generación de criaturas que ya tenían estas como mejoras. Y hay otra historia detrás de esta, porque la historia de Tila es una historia de descubrirse a ella, de descubrir su pasado, porque de hecho ella no tuvo mucho tiempo para convivir con sus padres por lo trágico de que los asesinaron y a ella le tocó presenciar el asesinato de sus padres. Sí, ella es una generación la más, se puede decir, reciente, y en esta generación en particular fue rescatada por Artemisa. Vamos a volver de nuevo aquí a la imagen de Artemisa. ¿Dónde quedó? Ok, aquí quedó. Entonces, Artemisa. Y ellas, esta como, en esta situación las cosas llegaron al clímax, ¿no? El clímax de esta guerra fue los dioses mismos, no pudieron, las criaturas se rebelaron contra los dioses, no decidieron ya partir sus propios territorios, sus propias ideologías, decidieron literalmente censurar
a todo aquello que se trataba acerca de eso. De hecho, los humanos lo habían hecho durante hace miles de, bueno, algunos cientos de años antes, censuraron todo lo que tenía que ver con los dioses, pero en particular las escrituras exactamente está pasando lo mismo que pasaron con los humanos, ¿no? Entonces, ellos tomaron su partido, los mismos dioses empezaron a tener conflictos entre ellos, se dieron cuenta de que no podían mantener la cohesión entre todos y explotó una revolución. Y esa misma revolución hizo que los dioses, unos tomaran partidos con los humanos, otros tomaran partido con las escrituras, otros tomaban partidos con a sus mismos propios motivos, que de hecho la historia de Tila y Mythos se trata de eso, se trata de el viaje de Tila, conocerse hacia ella, cuál es conocer acerca de su pasado y su familia, pero al mismo tiempo darnos como que ese reojo hacia la visión de un corazón joven entrando en una próxima guerra, ¿no? Entonces, hijo de su madre. eh, Son las cosas densas que a veces cuando me pongo a escribir en las notas, cuando hago sketches, los tengo por aquí regados en todos lados. Lástima que no tengo la cámara para enseñar todavía aquí en la webcam, pero te pones a pensar de que hay muchas cosas en una guerra que se pueden contar. Y curiosamente quise, por la situación, tomar a Tila y a ponerla en esta situación, ¿no? En la que tal vez no sé, a veces me siento muy denso, a veces cuando creo ciertas situaciones y sé que algo a veces malo puede pasar con los personajes. Cuando tengas esa sensación de que como yo, ¿no? Yo sí me considero alguien muy emocional y apegado a que necesito una respuesta emocional a veces de las cosas cuando las hago. Entonces, todas las situaciones en las que entro con Tila, me ayudan a saber de que este es la manera en la que quiero contar una historia. Esta es, mi espacio. Esto es como quisiera yo compartirles a los demás, cómo inspirarlos. Y antes de que se nos vaya mucho el tiempo, porque ya estamos ya más o menos centrados y sí quiero dejar mínimo unos 15 minutos, para Q&A, de las cosas que tengamos, incluso para si queremos revisitar algo que estuvimos viendo aquí, el reveal del proyecto estaría padre. Em, yo quiero invitar a los demás a conocer mi proceso creativo sobre cómo edificar una historia de manera dinámica y considerando a tus amigos, a quienes participan contigo, a tus clientes también, a dejarle algo importante a ti, a tu historia, a tus personajes. Les voy a poner estos ilustraciones que hice ambos en lo que son intercambios con mis amigos, artistas también, artistas bueno, conocidos, que tuvimos la oportunidad de compartir entre nosotros un momento, ¿no? En el cual se me hizo clave. Y entre ellos, yo creo que lo van a encontrar en caso de que vean en el Picarto, hay ciertos momentos en los que hacemos clic algunos artistas, lo que sentimos. Y esta es un personaje, se llama Leo Hanna, la que tenemos aquí al frente, ¿no? Entonces, este personaje es de una amiga, se llama Lucky. Ella tiene un excelente trabajo. Tiene un personaje que desde hace mucho tiempo lo vi hace tiempo en DeviantArt, la sigo desde ese tiempo porque su trabajo es increíble, la verdad. Ha sido una inspiración constante para mí desde hace muchos años y tuve la oportunidad recientemente, de hecho aquí está el año, ¿verdad? Estamos hablando del año pasado. Saben que estaba tratando de buscarle Artemisa es la figura principal como madre, ¿no? Ella es la madre nueva de Tila, pero estaba buscando a alguien dentro de mitos en ese momentito que llenara ese espacio de una figura materna, ¿no? Esa figura materna que acudiera más hacia el lado de criatura sobre ella, ¿no? Entonces se me ocurrió decirle, oye, Lucky, ¿no estaría padre de que me gustaría mucho dibujar a un personaje que significa mucho para mí de tu repertorio para ahora el que estamos haciendo el intercambio? Entonces se me ocurrió y creé esta pequeña historia que dije, Leojana es en sí, sí es, en el canon de las historias de Lucky, sí es una amazona, y curiosamente dije, válgame Dios, o sea, dice, Tila está buscando a alguien importante en su vida como un reflejo materno, ¿no? Porque perdió su madre, perdió su padre, y hay alguien a la cual le tiene esa confianza, ¿no? Decirle también, de llamarla también mamá, ¿no? Entonces, Leojana es en sí ya.
un canon de la historia, Lucky me permitió y pues está bien chido, la verdad, cuando te dicen adelante, ¿verdad? Que eso, o sea, yo la verdad creo que Leojana dentro de mitos y tu historia le puede ofrecer ese calor, ¿no? De madre que necesitas para tu personaje. Entonces dije, shit, dije, está cañón, ¿no? Está bien llegador estos detalles. Y esta fue mi parte del trabajo, pero ese es como que mi discurso, ¿no? Es por eso que Tila está tan contenta. Este, ella, Leojana, oficialmente enseña a las amazonas. Ella puede ser una amazona de otras regiones, una exiliada de la guerra. Le enseña precisamente a Tila a cómo manejar las armas, a cómo hacer combate y al final de cuentas a cómo formar ese equipo y esa familia, ¿no? Entre las amazonas. Y curiosamente, Lucky hizo algo extraordinario que la neta me dejó todavía más marcado, ¿no? El hecho de decir de que existe por allá, ¿no? O sea, por aquí está yéndose bien el proyecto, ¿no? Entonces, aquí tengo a Yali, muchachos, que ese es otro personaje dentro de mitos. A ver, déjenme nomás busquen dónde se encuentra Yali. Yali, aquí se encuentra. Yali em, es una dragona de las regiones más orientales de mitos. Es de origen y inspirada en la mitología china. Es una dragona de agua, de aire, perdón, es de aire. Yo le presenté a Loki la idea de que Yali tiene una pequeña historia que también, de hecho, por ahí puedo tener el link y se los puedo hacer llegar. Creé pequeñas historias sobre mis personajes y resulta, Yali originalmente es de la realeza, nació siendo ciega y la realeza de los dragones, o lo que es se puede decir que sí, la realeza de los cielos, no permite tener se podría decir que a personas inferiores, ¿no? Al linaje y por lo tanto Yali fue abandonada en un templo y fue aceptada a través en un templo de carácter, yo creo que fuertemente budista, porque les digo, mi noción es, sí hay mitos, pero la religión es como que en un término muy bajo, no es mi intención yendo hacia la religión, yo más bien son sobre los valores que nos dan la mitología y cómo las creencias culturales, ¿no? Acercan de todo esto, pero hablando de Yali Yali le comentaba acerca a Lucky sobre esta es mi parte del intercambio. Le dije, oye, ¿te gustaría conocer sobre Yali y realizar algún trabajo sobre ella? Y si se fijaron, muchachos, tengo hasta ahorita una historia corta, tengo ciertos conceptos básicos acerca de ella y bien cañón después de decirle, oye, es que Loki, sabes que yo no tengo todavía completado esta parte, solo este estudio conceptual de Yali. ¿Te gustaría tomarlo para el intercambio? Le dije, sí, y, y Lucky me sorprendió con, la verdad, algo que, como les digo, trasciende mucho una respuesta muy fuerte emocional para mí, porque para mí este es un trabajo de alguien que, como usted escucha, ¿no? La palabra es como que para mí es una sensei, es una instructora, es quien me inspiró hace mucho tiempo a trabajar y ver que ella comprendió que Yali tiene una vida difícil, ha sido es ciega, no ve las cosas como las ven los demás porque ella ve a través de el corazón de las personas y nos enseña esa historia en el que ella no ve la diferencia entre criaturas, dioses y humanos. Ella solo ve los sentimientos de las cosas, ¿no? Entonces ya le iba a ser en algún otro momento, alguna otra historia que cuando tenga la oportunidad me siento a hacerlo. Es por eso que es un grupo de personajes en un mundo con mitos, que es un mundo muy grande, en donde yo en lo personal siempre me siento muy contento de ver cómo amigos aportan a esta historia y cómo progresivamente se van haciendo más grandes eh, estas ideas, ¿no? Entonces se me hizo muy padre porque el Lucky de manera muy personal hizo su interpretación del personaje y comenzó a darle eso que me faltaba, rellenar los espacios, ¿no, muchachos? Vean, esto es en sí mi propuesta hasta donde pude llegar, ¿no? De versión en color sobre ella y Lucky se pasó, la verdad, de la barda, ¿no? Pero en una buena onda.
tanto que le dio la forma final, le dio su atuendo final, le dio su aspecto, la serenidad que ella captó. Y sí, cierto, ya Lee es esto. Y no sé, hubo un grado de conexión muy fuerte, tanto que se me hizo importante no ponerlo en el día de hoy porque hace mucho había considerado de que Mitos es un proyecto que quiero abrir hacia el público. En algún momento, muchachos, nomás necesito consolidarlo yo algo, una pieza sólida del mapa para que aquellos que en algún momento tengan la oportunidad de acercarme o de rozar en algún momento artísticamente con ustedes, de poder aportarle más a este mundo, porque hay muchas personas con muchas creencias, un montonal de mitos, un montonal de cultura allá afuera, y he tenido la dicha de estar con gente de carácter internacional participando y haciendo que crezca la historia de Tila y y comiencen a explorar más allá. Esta es como que la manera en la que yo veo que Tila está creciendo hacia su historia, sí, pero está visitando el mundo de mitos que podría ser potencialmente también tu mundo y en el que quiero invitar a todos aquellos que quieran. En los que podamos rozar en el futuro, hacer este proyecto una realidad. Yo tengo que hacer primero el primer pilar para que realmente digan, tú sí tienes las ganas, eso, demuéstranos que tienes las ganas, demuéstranos que existe este mitos, demuéstranos que realmente existe Tila, ¿cómo lo vas a mostrar? Y esta es la manera en la que lo voy a mostrar, ¿no? Ahí les da, hijo de su madre. Ahora sí llega ay, perdón por la palabra. Soy de rancho, ¿no? Ahora sí, el reveal, muchachos. El reveal es, no tengo, ya he estado trabajando en una propuesta de Tila hacia cómo lo voy a presentar, ¿no? Hacia el mundo. Y se me ocurrió una propuesta híbrida entre lo que es arte conceptual, entre la narrativa de un cómic y también vamos a poner de este lado algunas imágenes de referencia, porque si no, como que nos vamos a perder. Vamos a poner esto por acá. Eh, wow, ahora sí ya necesito ver dónde lo dejé. Y ya se me perdió la referencia. No, no es cierto. Aquí está. Oh, ah, 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 bueno, yo creo que con esas referencias tenemos. Aquí están, de hecho. Listo. Entonces, perdón, los cambié muy rápido, ¿no? El proyecto. El reveal es este, muchachos, es un híbrido y esto es como un piloto hacia cómo yo quiero contar la historia de Tila y cómo quiero hacer que esto llegue probablemente a tus manos en un formato más comprensivo, ¿no? En algo físico, en algo real, en algo en el cual tú puedas decir, esto tiene una dirección y esta es la dirección que quise tomar en respecto al arte conceptual y tratar de mezclarlo en cómo contar yo una historia. Entonces, esta hoja en particular presenta a Tila como si tú abrieras un libro, ¿no? Este es como que el ejemplo de cómo abrieras el libro. Son dos hojas unidas unas con las otras, porque yo adoro, amo los libros de arte. Eso es como que lo más próximo a lo que yo siento que puedo realizar en mi capacidad y contar precisamente quién es este Tila. Y, pero no exclusivamente quedarme con la idea de decir, no, o sea, no nomás es solo mostrar una imagen de ella, es realmente contar una historia a través del concepto. Entonces, para contar este concepto, se me ocurrió mostrar precisamente las múltiples facetas que tiene ella como una criatura como habíamos comentado, ¿no? Una primera generación de Amazona criatura. ¿Quién? Entrenada precisamente por Artemisa, una de las diosas, que son rebeldes según los dioses, porque ella tiene, hay una historia detrás de todo esto y Artemisa cree precisamente que como ella tiene esa afinidad, recuerden que como diosa, tiene una afinidad hacia las criaturas, porque ella es la patrona, diosa patrona de las criaturas en esta región. Ella fue creada por criaturas, ella defiende la causa de las criaturas, pero porque su padre Zeus es,
el Dios y él cree en el que los dioses también, o sea, que ellos tienen su espacio y que debe defender la casa de los dioses, obliga a su hija Artemisa a seguir el cauce de la guerra, cuando Artemisa ella misma no está convencida de esta situación y ella misma causa ciertas cosas. Ella es también parte de la razón de por qué las criaturas también tienen esta nueva forma, esta como que noción o esencia humana, porque existen también criaturas más primitivas y existen las criaturas pro avanzadas o pro evolucionadas que los dioses obligaron a ciertas como que ciertos lotes o ciertas criaturas a tener. Entonces ella se siente responsable de que debe de ofrecer al mundo paz y de lo que ella conoce y está siempre en su corazón es, ella siente que tiene esa culpa enorme, ¿no? Y le debe mucho a todas las criaturas esta situación. Entonces ella está haciendo hasta lo imposible por tratar de darle a todas las criaturas un lugar y un espacio para poder vivir, que eso es en sí esto. Esta es Ciudad Santuario, o al menos una representación del main hall o de lo que es la casa principal en donde obviamente se toman todos los asuntos principales de la isla, porque es una isla donde escaparon, ¿no? Y esta isla, tiene estas edificaciones y estas edificaciones era antiguamente un lugar en donde, donde entrenaban las primeras amazonas hace muchos años y Artemisa sabía del lugar y ella fue abandonado durante la Primera Guerra y regresaron y lo edificaron y lo acondicionaron precisamente para que vivieran tanto humanos, a las amazonas, algunos humanos exiliados, algunos dioses, o nomás hay de hecho dos, a decir verdad, y sobre todo las criaturas, que esa es la intención. Entonces, mi discurso en esta hoja es que tú sepas qué personajes ayudaron a crear o la historia detrás de lo que hace a este personaje algo grande, ¿no? Entonces, Artemisa es parte esencial de esta historia. Si se fijan, aquí encontramos a Artemisa sosteniendo a Tila cuando era una niña. Ella, como les comenté, es su madre adoptiva. Ella adoptó a Tila, y es parte de su, como quien dice, de la hermandad que tiene, pero más que como amazona, la trata como una hija. Entonces, hay un cierto discurso ahí. Perdón, muchachos, es que se pone medio denso la plática. Hay ciertas partes de la historia que me movieron las cuerdas muy internas, ¿no? Y se me hicieron que quiero contar esta historia y yo siento que hay algo importante que platicar con esto. Algo que yo creo, algo que yo siento y algo que le puede poner un poquito de perspectiva a mi situación personal, hasta en todos los aspectos, en mi situación espiritual, en mi situación personal, en lo que yo hago como arte, para el género, muchachos, también porque este es un discurso dentro de lo que cabe sobre la segregación. Y créanme que sí es un tema muy fuerte dentro de nuestro género y nuestra comunidad. Y aquí lo tomo como es parte de lo que hago. Por eso hay un cierto repudio de parte de los humanos hacia las criaturas. Hay un cierto repudio de los dioses hacia las criaturas. Y créanme que no lo hice de manera intencional, pero bien chistoso cayó dentro de eso, ¿no? Y dije, caray, dije, ¿por qué no? Dije, no, no está mal, o sea, buscar una manera de cómo, y ahora sí dices, pero ¿cómo respondes a eso, eso? ¿Cómo le haces saber a la gente el que debe sensibilizarse ante esta situación? Y esta historia, muy en el fondo, trata acerca de eso, trata acerca de, de cómo luchar contra la segregación, de cómo luchar contra los prejuicios, de que no existe el bueno y el malo, existe nomás quien está sobreviviendo ante la situación. Y pues aquí tienes a los sobrevivientes de la guerra y tienes a una diosa que en este momento es vulnerable, que realmente se bajó, renunció a hacer todo lo que es, renunció a su inmortalidad para sentir, para eh, no sé, para saber ser y experimentar lo que es realmente vivir, ¿no? Entonces ella sabe bien en algún momento, como un pequeñito spoiler, ¿verdad? Pero Artemisa sabe que en algún momento va a morir, pero está en la convicción de que sabe bien que va a morir sabiendo bien qué significa vivir, y eso es lo importante. Ah, sí,
Sí, ese tipo de cosas son las que me llenan, ¿no? Eh, bueno, vamos siguiéndole a la hoja de referencia. Tila tienen estos aspectos, no solo la forma de guerrera, ¿no? Y aquí también tenemos la forma de que, como todos, el héroe tiene una progresión y no naces siendo un héroe, ni siquiera te conviertes en un héroe. La situación te convierte en el guerrero, la situación te convierte en una madre, te convierte en una hija, la situación te convierte en la esperanza para los demás, la situación te convierte en en algo que, al final de cuentas no sabías que eras, te convierte en tu pasado, te convierte en tu familia, porque esto es, esta marca de criatura de primitiva sigue estando ahí, algo de su padre se quedó aquí, existe su padre, de su padre algo viviendo dentro de ella, existe algo de su madre viviendo dentro de ella, existen rastros, existen memorias como el escudo de su padre, existe la lanza de Artemisa, entre comillas, que es de Artemisa porque no es de Artemisa, es de alguien más. Y ahí vas a descubrir de quién es esta lanza. Existen los recuerdos de un amuleto, de una madre, de una que fue raptada desde, de hecho, fue raptada en la Primera Guerra como parte de un circo de entretenimiento para algo. Ya les estoy dando un pequeñito spoiler, pero por ahí va, ¿verdad? Entonces, tienes el arco de Artemisa, que Artemisa en algún momento tiró al mar porque supo bien que en algún momento hizo mal con este arco y este tipo de cosas es un viaje, ¿no, muchachos? Que trata sobre sí, como el viaje del héroe, pero al mismo tiempo se trata del viaje de nosotros mismos hacia quiénes somos. Ella misma también se pregunta eso, ¿de dónde viene? ¿A dónde vamos todos? ¿A dónde va ella? ¿Por qué su pasado sigue atormentándola? Sigue estando ahí estas nociones que son reales, ¿no? Entonces, yo la verdad quisiera esa parte, ¿no? De que conocieran más acerca de mi visión, acerca de esta pequeña historia, bueno, no, bueno, esta historia que se está haciendo cada vez más grande para mí en lo personal y para algunos, porque ya inició el proyecto de mitos como un piloto hacia amigos que quieren participar y ya están algunos participando en otras regiones. Tila vive en una región muy similar a la cultura, es una mezcla entre la cultura mitológica de Grecia, Roma, Creta, todas esas culturas que en esa época se mezclan regionalmente y ofrecen ese como espacio estético, ¿no? O ese espacio como cultural para poder hacer esta historia. Pero existen más regiones. Ahorita ya vimos a Yali hace un momentito que habla sobre las regiones más hacia el oriente de mitos. Existen que al mismo momento de que Tila está sucediendo algo en su región, también está sucediendo algo en la región de Yali, también está sucediendo algo en otras regiones. De hecho, aquí tengo lo del proyecto de mitos y existen varios personajes, varias instancias, varios personajes que se van a cruzar en algún momento en la historia y que les estoy encontrando. Que incluso ahorita, hablando de cómo traerte a la realidad del evento, ¿no? Entonces, hice un pequeño Easter egg en las criaturas que creé precisamente para la Confuror. Y déjenme nomás encuentro dónde se encuentra, encuentro dónde se encuentra. Increíble, ¿no? Más bien quiero ver en dónde está el proyecto de Gea, arte, Gea. Luchadores. Bien. Bueno, estos son los dos personajes que estuve haciendo de propuesta precisamente para participar aquí en el evento de Confuror. Y algo que hice muy, como quien dice, no escondida, sino que pues realmente me gustó la idea, es agregar un personaje de mitos hacia... Álgame, vamos a agregar aquí esto, aquí está. Entonces, Jade.
la princesa Jade es la historia que estoy precisamente elaborando del lado en Mesoamérica o en donde sucede precisamente en nuestra región, donde somos más familiarizados, al menos los que vivimos aquí en México, ¿no? Entonces, sí existe una historia también del otro lado del charco en mitos y existen la visión y la batalla. Primero Tila como hija y viene próximamente en algún momento me va a tocar Jade como madre, ¿no? Entonces Jade tiene su historia también. Este fue como un pequeño como Easter egg que quise hacer para con Furor, como para lanzar esos como que pequeñas pedradas, ¿no? Decir que hay algo más por ahí en las ideas y va a haber una historia sobre ella, claro. Ahorita está como en representación del evento, como una enmascarada, ¿no? Como la Lady Jade, ¿no? Le vamos a poner. Pero es Jade, Jade. Ella es la reina Jade, princesa en su momento, reina cuando tuvo que serlo. En esta historia le va a tocar una situación muy densa. ¿Se acuerdan de que hablaba sobre una guerra? ¿Se acuerdan de cómo existió la conquista también aquí en México? Pues va a haber algo interesante que contar acerca de eso. Y sí, muchachos, sí, estoy muy arraigado a mis tradiciones y a culturas. Y sí existe algo que también del otro lado del charco existe una historia muy fuerte y esta historia está muy, 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 muy fuerte. Y sí quiero darles espacio, ¿no? Al lugar donde vivo, al lugar a las cosas que también creo, porque a mí me encanta la historia, me encanta la mitología, me encanta donde vivo y hay una historia muy grande que también estoy preparando, ¿no? Para esta situación. Pero esto es como que el Easter egg, ¿verdad? Por aquellos como que les dio curiosidad ahí de hecho se encuentra en el Conbook y también se encuentra en los stands virtuales, ¿no? Ok, ya se nos está acercando el tiempo, muchachos, para realizar las conclusiones, y también aprovechar al menos un ratito ahí para las conclusiones. De hecho, en este momentito me gustaría que pudiéramos acercarnos ahora sí a realizar las últimas, contestar algunas preguntas acerca del proyecto, acerca de lo que estuvimos viendo. Entonces, aprovechando que tengo aquí a la vista el chat, muchachos, no sé si tengan alguna duda, algo que quisieran preguntar acerca de arte conceptual, acerca del proyecto de mitos. Les agradezco el tiempo, sobre todo, si de repente se me pasa el tiempo al final de la conferencia. Si tienen alguna pregunta, algo que quisieran saber, pues este es el momentito, ¿no? Que podemos aprovechar precisamente para platicar y saber qué más se puede hacer. Ok, ok. Sale y vale. Entonces, muy bien. Voy a nomás aprovechar el momentito, también como les digo, para recibir alguna pregunta, algo que ustedes quieran aportar. De nuevo los invito y les voy a hacer aquí a la vista. Yo creo que sí es importante poner esto a la vista, muchachos. Les voy a poner, nomás me regreso, vamos a poner explorador, vámonos al desktop. ah, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Les voy a poner a la vista lo que son redes sociales, las cosas con las que se pueden ubicar en donde estoy y válgame, ¿dónde quedó? Aquí está. Ok, vamos a poner el redes sociales, toda la vista para que ustedes puedan tener como quien dice continuidad si les interesó algo, de ahí los puedo escuchar, ¿no? Entonces, adelante, muchachos. Algo que es recomendable, por ejemplo, vamos a empezar con cosas esenciales, ¿verdad? Ahí se encuentran tanto mi Twitter, mi Picarto, el Patreon próximamente, Fur Affinity, también si están interesados. En donde estoy muchísimo más activo son precisamente en Twitter. Picarto no se diga, estoy cada 2 días transmitiendo en vivo mi trabajo. Ahí pueden saber incluso más acerca del trabajo de mitos y de cómo participar en caso de que estén interesados en crear algún proyecto en conjunto ya saben, aquí se me encuentro en su disposición. Y vamos a hacer las contestaciones más aquí al chat. Dice, aquí me están preguntando sobre qué programas se usan. Yo creo que por excelencia un programa es una herramienta. Yo utilizo ClipPaint Studio y como herramienta ha funcionado muy bien
para ilustración. También me ha ayudado a armar cierta manera como libros, funciona muy bien para cómics y esa es excelente herramienta, ¿no? Para poder trabajar Photoshop también y también soy hijo de Photoshop también porque durante muchos años lo utilicé, pero Clippaint Studio hasta ahorita ha sido como que la herramienta número uno, ¿no? Para esto. Ujú. Entonces, algunas otras pláticas para acá, algunas técnicas para ilustración. Tal vez el tiempo no nos alcanza para mucho, muchachos, pero igual si en el Picarton me quieren visitar, allí hay como una muestra clara de cómo empiezo mi proceso desde a veces los sketches, desde las líneas hasta los colores, y pueden ver en vivo y a todo color el cómo pasa desde el sketch hasta cómo está coloreado, ¿no? ¿Qué sitio recomiendas para buscar arte conceptual que podamos estudiar? ArtStation es excelente lugar para poder revisar en dónde están y encontrar inspiración, incluso conectarte directamente con artistas y conocidos. De hecho, hay algunos amigos que se encuentran ahí y gracias a ArtStation he podido como hacer ciertos conectes con ellos, ¿no? Ok, Instagram. De hecho, sí, muchachos, es cuestión de que le hagan clic, pongan en Google GESONITE y van a encontrar todas las ligas referentes a mis sitios, a en dónde nos podemos encontrar, en dónde podemos platicar y dónde pueden ver acerca de mis trabajos, ¿no? Ah, caray, aquí ya como que me sonó, Simón, me sonó como que la campana por acá, ¿no? De que ya estamos, yo creo que no sé si unos 15 o 20 minutos ya del final de la transmisión. Por eso estoy aprovechando el Q&A, ¿verdad? Entonces déjenme pongo esto un poquito más abajo para que se vea. Ahí ver. Dicen por aquí, ¿el arte conceptual es más elaborado o solo bocetos? El arte conceptual es más dirigido dependiendo de a quién te dirijas. La idea es que son estudios, bocetos e ilustraciones dedicadas hacia producir o hacia producir algo, ¿no? Si hablas de un videojuego, el arte conceptual es como quien dice la referencia o la guía para las que hacen modelos en tercera dimensión para que puedan hacer el modelo en tercera dimensión. Entonces hay muchas categorías en el que el arte conceptual se puede considerar como, bueno, el arte se puede considerar como conceptual y la idea es que es una idea que se transforma en algo que puedes utilizar para algo útil y convertirlo en algo más como un modelo, un videojuego, una referencia, algo con esa carga, ¿no? Bien, por aquí vamos a buscar más preguntas. Perdón, muchachos, si de repente me salto algunas porque estoy tratando como que de hacerle scroll hacia arriba, desde abajo al canal para saber qué más nos encontramos por aquí. Ah, sí, algo mejor es algo compleja, pero a grosso modo, ¿cómo empiezas la idea para construir un mundo? ¿Comienzas con los personajes primero o estableces las reglas del mundo? Esa es buenísima, de hecho. Si empezaras por algo, sería bueno por lo que naturalmente a ti te causa más emoción. Lo platiqué hace un momentito, a mí me causó mucha emoción y conmoción el sueño que tuve cuando me tocó ver precisamente que Artemisa estaba rescatando a Tila en un campo de batalla, ¿no? Entonces eso puso al final de cuentas la inspiración inicial para que todo se desarrollara y comenzando después de eso, comencé de poco en poco a poner los lugares para que llegara las Amazonas, qué sucedería porque si ya era una guerra, quiénes estaban en guerra y comencé a hacerme preguntas desde el concepto hacia afuera. Entonces, así es como funciona un concepto. Es cuando haces algo, te comienzas a preguntar. Y la pregunta número uno, cuando haces trabajos de arte conceptual es ¿por qué? Cuando utilizas el por qué es, ¿por qué Tila hace esto? ¿Por qué tiene la lanza? ¿Por qué hace todos estos esfuerzos? ¿O qué es? Bueno, todas las series de preguntas entre el qué, el por qué, el cómo y el cuándo. Eh, entre otras preguntas es bueno, eso espero y conteste bien la pregunta, ¿verdad? Recuerden que todas ideas, siempre y cuando le puedas encontrar un hilo emocional y sean para ti importantes y les puedas dedicar, no sé, un espacio de tiempo y hacer algo interesante con ellas, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo convertir un personaje famoso en antropomórfico? De hecho, se puede y hay muchos ejemplos en los cuales, como les comentaba, podemos hacer que cómo la gente
fuera de la comunidad, reciba mejor, ¿no? Sobre todo al género y cómo se le haga interesante, ¿no? El cómo, podemos reinterpretar las cosas. Y de hecho, hay ciertas cosas, ¿no? Como les comentaba, y si me regreso súper rapidísimo aquí a la presentación, Lady Jade, aquí estamos a la presentación. Pues enseñaba hace un momentito, pues lo que me inspiró, ¿no? Entonces tenemos maneras de cómo convertir a los personajes con características humanos en personajes característicamente antropomórficos, tanto que ya se disuelve tanto la brecha entre los dos y se transforma como en un concepto, en algo interesante, ¿no? Eh, consejos como por ejemplo para crear personajes personales, ¿verdad? O sea, me refiero a como a tu avatar o tu persona, como me lo comentaron hace un momentito. Saben que esa es una cuestión muy personal de cómo tú abordarías esta idea, ¿verdad? Yo al principio tenía, y si se fijaron, van a encontrar en mi página, muchas versiones, ¿no? De cómo yo me interpretaba, ahí hablando así de eso rapidito, ¿verdad? Porque las hay, o sea, de hecho hay una manera en la que como yo me representaba hace mucho tiempo y hay algunos que creo que reconocen esta ilustración. Gracias. Sí, los Thundercats son la verdad, una inspiración. Fueron y siguen siendo una inspiración para mí, influenciaron mucho en su momento. Y este es, como les decía, esta es una ilustración ahorita que me comentaron, cómo conviertes tu personalidad, tu esencia en un personaje interesante que tenga esa carga como de antropomórfica, ¿no? Entonces en su momento a mí me llamaba mucho la atención porque me consideraba del lado, ¿no? De, este, a mí me encantan los perros, soy una persona que me encantan los perros, siempre me he identificado con ellos y los boxers para mí fueron como que algo que dije, comparto mucho de su personalidad, de su temperamento y lo realicé eso como una parte como para poder representarme, ¿no? Pero bien chistoso, curiosamente empiezas como sí, o sea, al principio es tú como te representas, pero después, te voy a ser honesto, va la carga, las cargas, de más emocionales comienzan a tomar formas con otros personajes y así como la historia de Annie se trataba tal vez un poquito de mi interpretación de yo cuando pasé de aquí del pueblo a Ciudad Grande y de regreso otra vez, es como que mi interpretación de eso, pero te voy a ser honesto, va a haber algún momento en el que aquí vamos a regresar a Clipping Studio porque para poner todo esto a la vista, va a llegar a un momentito en el que va a existir alguien que va a ser muy importante para ti en tu vida, un personaje que va a marcar más allá de solo representarte a ti, sino representar lo que piensas, tus ideales, lo que hace, lo que tú te gustaría compartir con los demás. Y para mí en lo personal, Tila es en sí una culminación de todos esos pensamientos, de todo eso aquello que yo quería platicarles y compartir a los demás acerca de lo que pienso, de lo que vivo, de lo que siento y de lo que ha sido para mí el arte antropomorfo se traduce a esto. Entonces, yo siempre he encontrado esto como el mejor medio para contar una historia, ¿verdad? Podemos contar nuestra historia, pero a veces es bueno también aprender a contar historia de los demás. Yo creo que, muchachos, no sé, estoy leyendo un poquito aquí mi horario. Siento que estamos todavía con un buen tiempo, a menos de que me comenten aquí localmente de que estamos a prácticamente unos ya 10 minutos de acabar aquí el panel. Existen también, hay otros paneles, muchachos, los recomiendo mucho. Yo también me voy a quedar en un próximo panel, también con una amiga por ahí de Raya. Raya tiene va a ofrecer como que dice, una mirada hacia el panel de cómo ella trabaja la ilustración. Entonces, por si en caso de que tuvieran curiosidad, ¿no? De que esto fue tal vez una presentación de mi parte sobre el proyecto, pero si están más interesados en buscar opciones de cómo ilustrar, cómo comenzar ideas y cómo hacer un proceso ilustrativo, se los recomiendo mucho. Ese es el panel que tengo entendido que va a seguir.
De hecho, ahí voy a estar acompañando también a Raya. Y también en lo personal, pues los dejo precisamente con esta apertura, ¿no, muchachos? De decirles que si en algún momento ustedes pueden encontrar ah, una, una idea, un concepto fuerte en que se adhiera emocionalmente hacia ustedes y le pueden encontrar una forma, le pueden ustedes dar forma con su capacidad para poder ilustrar, esculpir, hacer un videojuego, incluso escribir también, ¿por qué no? Este, Empiezan a crear mundos en los cuales le pueden ofrecer algo de valor para ustedes, algo de valor para los demás. Si lo pueden hacer eso ustedes, su estilo de vida, si pueden ustedes darse un poquito al bolsillo, al corazón, a su cabeza, su mentalidad, o sea, me refiero a lo profesional, a lo emocional y a la estabilidad que les puedo ofrecer. Sí hay posibilidades, muchachos, y yo ahorita vivo muy contento sabiendo bien que ahorita tengo oportunidad de tener a la mano la oportunidad de crear mi estudio, que de hecho estoy viviendo en mi estudio, hablando del estudio. eh, Estoy viviendo en este caso en mi estudio. Estoy muy contento de que todo esto fue gracias a cómo participé en el arte conceptual, en esta oferta de creativa hacia mis clientes, a esta como confianza de cada vez invertir más en crear un mejor mundo, en crear mejores personajes, en mejores propuestas. Entonces se volvió, de hecho, este es mi estudio y aquí literalmente, si tuviera una webcam, se lo estaría enseñando, pero ahorita no cuento con ese recurso en la mano. Pero sí, o sea, sí hay posibilidades, sí es un medio que se puede utilizar para poder subsistir. Freelancer no significa que tengas que tener hambre literal, eh, que hambre también en tu bolsillo. No, no necesario de que tengamos que vivir a la última pregunta, ¿no? Realmente es no tengas que hacerte preguntas, sino que vayas y pongas todo de tu parte para que le puedas ofrecer algo mejor para ti, para los demás y que hagas de esta vida algo rentable, ¿no? Y esa es como que mi propuesta que les tengo. Y de eso trató. El mito, la verdad. Era un mito todo lo que yo pensaba antes, porque si hasta que no lo conviertas en una realidad o una verdad, te empiezas a desmentir. Y literalmente hago una historia de mitos, pero están en un concepto de la verdad. Y yo como artista hago y utilizo y le robé el arte conceptual formalizado de una industria y dije, yo voy a crear mi propia industria, yo voy a crear mi propio Disney, yo voy a crear mi propio, para mi casa, mi concept art casero. Yo sé que puedo hacer eso y quiero invitar a todos los demás a que también hagan eso, ¿no, muchachos? A de que tráiganse, róbenle ese espacio de lo celoso que son las demás empresas, de las demás cosas. Ustedes tienen probablemente la capacidad para hacerlo y me gustaría mucho que la verdad lo hicieran, que realmente le dieran más a ustedes, a su comunidad y que trasciendan más allá de solo aquí, es más allá. Ok, muchachos, entonces yo creo que estamos a 2:48. Empezamos cualquier cosita antes de la 1, me acuerdo. Entonces, le voy a comentarle aquí a a nuestros compañeros de que creo que ya me puedo decir ya, porque recuerden que existe el siguiente panel, hay que también darle espacio a los demás. Y les agradezco muchísimo a todos el espacio de tiempo, ofrecerme ahorita un pedacito de su casa también. Así hablo yo en lo personal. No es necesario meterle como quien dice, no, es que nos está hablando el coco. No, no, crean muchachos, si tengo la oportunidad de hablar con ustedes en persona, de esto se trata mi vida y no tengo por qué estar platicándolo de otra manera. Es esto mi vida. Muy bien, muchachos. Entonces, ahí los estamos viendo. Ahí estoy viendo a Miss Lacane. Hey, what's up, Miss Lacane? There's a lot of friendly faces in here. Thank you guys for coming too. Gracias por venir. Amigos de fuera, amigos de aquí, locales, nuevos amigos que podemos tener. Garo también. Y también veo muchas caras aquí, amigas, ¿no? Al momento de que lo vea. Lo bueno es de que tengo aquí grabado el chat, así es de que puedo darle un scroll en algún momento para ver qué rollo. Y no se les olvide, muchachos. Hey, Chive, ¿cómo estás?
más, este, no se les olvide, muchachos, todavía seguimos más, Confur todavía sigue, tenemos un panel muy interesante a continuación. Raya, tengo entendido que está con nosotros. También existen otros compañeros en las actividades de hoy. Estamos ambos en Picarto, YouTube, y también estamos por Discord. Si es de que, pues, que la pasen muy bien, muchachos, siguen divirtiéndose y ahí nos estamos viendo a la próxima. Si todo sale bien, sí, de hecho, ojalá nos podamos ver muy bien en persona. Muy bien, ahí se ven, muchachos, ya nos estamos viendo. Que pasen un excelente día y ahí nos estamos viendo.